Empezamos a ver hoy los parámetros de dispersión. Lo que vamos a ver es una pequeña introducción para entender el porqué o la necesidad de por qué introducir estos parámetros. Para entender esto, vamos a poner un ejemplo en el que todo esto se puede entender perfectamente. Imaginaros que hemos recogido, queremos realizar un estudio del sueldo de los españoles, ¿no? Y dices, vamos a recoger la información de lo que cobran los españoles. Pero eso lo vamos a hacer para que entendáis a dos familias. Y bueno, resulta que después de recoger los datos, nosotros hemos calculado la media y me dice que la media de los sueldos de los españoles son de 3.000 euros. Y no me dicen nada más. Es decir, hemos realizado un estudio estadístico, hay una persona que se ha dedicado a hacer la tabla de calcular los parámetros de centralización, en este caso la media, y dices 3.000 euros. ¿Y cuál sería tu conclusión? La conclusión sería, dices, pues no está mal, aquí en España cobramos 3.000 euros de media a los españoles cuando trabajamos, dices, pues bien, ¿no? En realidad esa información no es suficiente. ¿Por qué? Porque puede estar sesgada, puede estar manipulada. Hay información que me tienen que dar para poder saber si esa información está manipulada o no. Esa información nos la aportan los parámetros de dispersión. Para que entendamos, supongamos que cogemos la información solamente a dos familias. Y una familia resulta que cobra 0 euros y otra familia cobra 6.000 euros, ¿no? Fijaros, como ya sabemos, para hacer la media de estos datos solamente tengo que sumar 0 más 6.000, para calcular la media solamente tendría que sumar y dividir entre el número total de datos. 6.000 entre 2, dices 3.000 euros. Dices, hombre, efectivamente, la media de las familias españolas es de 3.000 euros. Dices, hombre, ya. Digo, pero fíjate lo que está pasando aquí, que es importantísimo. La media son 3.000 euros. Pero justamente, ¿cómo de alejadas están las familias respecto de la media? Están muy alejadas. Hay gente que cobra 6.000 euros que están alejados desde la media 3.000 euros, cobran 3.000 euros más, y hay familias que están súper alejadas también, pero por debajo, 3.000 euros, cobran 3.000 euros menos. Bueno, pues justamente este dato es importante, y este dato justamente lo miden los parámetros de centralización. Los parámetros de centralización lo que hacen es decir, ¿cómo están los datos que hemos recogido en el estudio estadístico con respecto a la media que has obtenido de ese estudio estadístico? ¿Están muy alejados los datos o están muy cerca de la media? Eso es importante. Si yo, por ejemplo, aquí digo que a esto le vamos a llamar dispersión, lo dispersos, alejados que están los datos de la media, si este dato es muy grande, no podemos decir que las familias españolas estén bien. ¿Por qué? Por lo que estaría diciendo este estudio estadístico, si la dispersión fuera de 3.000 euros con respecto a la media, que hay mucha gente que cobra mucho dinero, 6.000 euros, y que hay mucha gente que cobra, ¿qué? Muy poco, es decir, nada. Por supuesto, este dato es súper importante. Si a mí me dicen que la media es de 3.000 y la desviación típica es de 3.000, la sociedad está muy mal, estaría muy polarizada. Habría mucha gente que gana mucho dinero y mucha gente que ganaría muy poco dinero. Esa información, ¿quién me la da? ¿La media? No, la media no me la da la desviación típica o la dispersión con respecto a la media. Para entender esto, otro ejemplo de este mismo caso. Imaginaros ahora que recogemos los datos de las mismas familias, ¿no? De las mismas familias, y resulta que me dicen una familia de dos familias, recogemos el dato de las dos familias, y me dice la primera que cobra 3.000 euros y la siguiente también que cobra 3.000 euros. Con ese dato yo vuelvo a calcular la media y resulta 3.000 más 3.000, 6.000. Y ahora lo dividimos entre 2 y me da otra vez que, fijaros, en el caso de antes en el que cobraba 0 y 6.000, la media es 3.000. En el caso en el que las dos cobran 3.000, la media también es 3.000. Fijaros, en ambos casos la media es la misma. Por lo tanto, si yo digo que la información de la media es 3.000 euros, no tengo ninguna información para poder decir si estamos bien o no.
¿Quién me aporta esa información, como hemos dicho? La desviación típica. Fijaros ahora la diferencia. Dices, resulta que la media es 3.000. ¿Y la primera familia cuánto está alejado de la media? Pues nada, es decir, hay una dispersión de 0 euros, porque no está nada alejada. La media es 3.000, era 3.000, es 3.000 y cobra 3.000. Eso es la primera familia. Y la segunda familia, resulta que la segunda familia, su dispersión, lo alejado que está el dato de lo que cobra esa familia con respecto a la media, ¿cuánto es? También 0 euros. Entonces, en este caso, la dispersión, antes eran 3.000 euros la dispersión, y en este caso, ¿cuánto es la dispersión? De 0 euros. ¿Dónde estaría mejor la sociedad? En una sociedad en la que hay mucha gente que cobra mucho dinero y mucha gente en la que cobra nada, o una sociedad en la que hay todo el mundo cobra 3.000 euros. Es decir, esa información me la aporta, como digo, la desviación típica. Si yo, por ejemplo, digo, en la información, digo, la media es de 3.000 euros, y me dicen después, y la desviación típica es también de 3.000, ¿yo qué tendré que decir? Pues hombre, cuidado, porque hay mucha gente que está por aquí, alejada 3.000 euros hacia arriba, y hay mucha gente por aquí, alejada de 3.000 euros hacia abajo. Sin embargo, fijaros en esta otra situación, la media es 3.000 euros y la desviación típica es de 0 euros. Cuando me dan esta información y esta, tengo que saber claramente qué es lo que me están diciendo, porque si ahora me están diciendo que la media es de 3.000 euros y la desviación típica es de 0 euros, lo que me están diciendo es que todas las familias, prácticamente, en todas las familias cobran un sueldo de 3.000 euros. La media es la misma, pero la desviación típica no. Y este dato justamente es lo que vamos a llamar parámetro, uno de los parámetros de dispersión. Y es súper importante para poder llegar a conclusiones con respecto de la media de un estudio estadístico. ¿De acuerdo? Ahora veremos a partir de ahora cómo calcular estos parámetros de dispersión